En el presente video vamos a resolver un ejercicio de cinemática plana de cuerpos rígidos, en donde tenemos un mecanismo en el cual cuenta con tres eslabones físicos y el eslabón principal, que en este caso es la base, haciendo de cuenta de uno, es decir, que es un mecanismo llamado de 4 barras. Este mecanismo tendrá entonces el eslabón 1, que es la base, 2, 3 y 4. Y en él nos piden calcular son las velocidades o componentes característicos de las velocidades, como la velocidad angular y demás, de alguno de los eslabones. En el ejercicio nos dice, en la posición mostrada, la barra AB tiene una velocidad angular de 4 radianes sobre segundos, en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, que tiene una velocidad de rotación hacia esta dirección, en este sentido, velocidad angular de 4 radianes sobre segundo. Nos dice, determine la velocidad angular de las barras BD y DE. En este caso, ya conociendo que la velocidad de rotación es hacia esta dirección, hacia este sentido, podríamos hacer la semejanza de esta manivela en el sentido de que para un círculo, la velocidad tangente a la rotación, es decir, la velocidad tangencial a una velocidad angular de rotación, siempre es tangente o perpendicular al radio. En este caso, para la posición en la que se encuentra, la perpendicular al radio sería hacia arriba, según la rotación que tenemos, y eso nos da la señal de que la velocidad de B está dirigida verticalmente hacia arriba. Ya que tenemos que la velocidad de B está verticalmente hacia arriba, el eslabón DE debe moverse hacia arriba. Es decir, que él va a intentar rotar hacia acá, por lo tanto, haciendo la misma analogía, la velocidad de rotación tiene que mostrar una velocidad tangente perpendicular a su radio. Normalmente, cuando analizamos estos ejercicios, queremos conocer la velocidad relativa que tiene el eslabón BD y la velocidad angular que tiene BD. Y las velocidades relativas de un eslabón siempre serán perpendiculares a su brazo, es decir, si el eslabón está posicionado vertical, entonces la velocidad relativa estará en la horizontal. Haciendo revisión a lo que nos muestra el capítulo de dinámica, en donde un movimiento plano se puede relacionar a una traslación y después a una rotación, nos damos cuenta de que para hacer esta analogía tendríamos que decir que igualamos a los dos puntos a la velocidad de uno de los extremos. Fijamos uno de los extremos, que fue el que igualamos su velocidad, y con la velocidad relativa lo posicionamos. Es decir, si esto se mueve completamente vertical hacia abajo, para que A esté ubicado en la posición que debe llegar, entonces debo rotar a B. Y partiendo de ello, vamos a hacer lo mismo en este caso. Si dibujamos el eslabón BD, solo el eslabón BD, tendremos que la velocidad de B está hacia arriba, como ya se indicó, y la velocidad de D depende de la posición en la que está DE. Esto sería igual, entonces igualemos a la velocidad de B, perdón, que es la más facilita que vemos aquí. Vamos a colocarla en azul para poderla ver. Al igualar, entonces el eslabón se fue hacia arriba. Quedaría en una posición más o menos por acá. Ahora, para acomodarlo en donde debería estar, que más o menos va a dar acá por la rotación de este punto, entonces B debe fijarse B debe fijarse y entonces el punto D va a rotar, va a buscar la posición con giro en B
va a buscar la posición en la que debería llegar, es decir, hacia acá. Pero para ese giro tendremos entonces la velocidad relativa, en este caso de D vista desde B. Es lo que nos indica la teoría, que un movimiento plano se va a separar entonces en una traslación y una rotación. Si hacemos el álgebra de esta suma vectorial, entonces tendremos aquí que la velocidad de D va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad relativa de D vista desde B. Sin embargo, esta es la estructura de diseño conceptual y la que vamos a utilizar realmente es el triángulo de velocidades. Sin embargo, el triángulo de velocidades parte de esto mismo. El triángulo de velocidades entonces inicia con un punto céntrico en donde saldrán las velocidades de los puntos fijos, que en este caso sería B y D, donde B está completamente en vertical y D tiene una inclinación. Y la velocidad relativa que ya vimos que era horizontal. Entonces tendremos la velocidad relativa, la velocidad de D y la velocidad de B. Aquí tendremos un ángulo de 90, por lo tanto lo único que necesitamos es conocer uno de los ángulos internos. Pero para poder hallar uno de estos ángulos internos de las velocidades en el triángulo de velocidades, por ejemplo acá marcamos como θ, debemos hallar uno de los ángulos que nos muestran la geometría. En este caso, tomaré el triángulo de DAE para hallar por geometría el ángulo que lo corresponde. Lo voy a marcar como θ, puesto de que sé que este mismo ángulo es este mismo de acá, pero ya les explicaré el por qué. Aquí tendríamos 3 pulgadas, aquí tendríamos 11. Y para poder hallar este ángulo, 11 porque sería 7 más 4. Y para hallar este θ, haríamos tangente de θ es igual a 3 pulgadas, que es el cateto opuesto sobre el adyacente. Por tanto, tangente a la menos 1, bueno, vamos a colocarlo primero, θ es igual a tangente a la menos 1 de 3 sobre 11, ya sin unidades porque se cancela. Y en este caso, usando calculadora, tendríamos 3 sobre 11 tangente a la menos 1 de eso. Y esto nos da 15.25. 15.255 grados. Este es el valor de θ. Ahora, ¿cómo saber que realmente θ está ubicado acá? Bueno, hagamos centro en D. Miren, centro en D y dibujemos la línea del eslabón D. Digamos que esta es la línea del eslabón D. Y por lo tanto, la velocidad de D, que es perpendicular a esta línea, estará en esa dirección. ¿Sí? Entonces aquí podríamos marcar que esta es la velocidad de D. Si hacemos el cartesiano normal, plano, nos daremos cuenta de que esta línea vertical representa a la velocidad de B. Representa la velocidad de B. Y esta acá representa entonces como la horizontal la velocidad de B, la velocidad de D vista desde B o la velocidad real. Partiendo de eso y por semejanzas de triángulo, fijémonos que si yo construyo un triángulo aquí abajo, este triángulo va a ser el mismo que estoy haciendo acá. Por lo tanto, este ángulo θ está representado aquí. Y por, digamos,
como es un triángulo rectángulo, entonces este triángulo también representará la zona de arriba del rectángulo de arriba. Por tanto, ese ángulo se traslada acá. Siempre se trasladará dejando un espacio. Y como podemos ver, este teta que está aquí es exactamente el mismo teta que vemos acá. Velocidad de B hacia arriba, la diagonal de D, y aquí entonces estaría trasladándose la velocidad relativa de D vista desde B. Por lo tanto, ya conociendo este ángulo, podemos hallar acá, vamos a poner un alfa. Alfa sería 180, es la suma de los ángulos que pueden haber dentro de un triángulo, 90 más teta. Entonces aquí seríamos 90 por menos 1 más 180. Dejándonos un ángulo de 74, 74,8 o 74,5. 74,745 grados. Ok, ya tendríamos todos los triángulos realizados y por lo tanto ya podemos disponernos a calcular las velocidades. Debemos partir de la única que podemos calcular inmediatamente, que es la velocidad de B, puesto de que nos dieron la velocidad angular. Una velocidad tangente es una velocidad angular por su radio. Entonces, velocidad angular de A a B por el radio de A a B. Siendo esto 4 radianes sobre segundos que multiplican a una distancia de 7 pulgadas. Por tanto, 28 pulgadas sobre segundo es la velocidad de B. Haciendo ley del seno y partiendo de que tenemos en horizontal la velocidad relativa de D vista desde B, en la vertical tenemos la velocidad de B, volviendo a redibujar el triángulo, e inclinada la velocidad de D, teta aquí, alfa acá, y aquí un ángulo de 90, entonces aplicando ley del seno podríamos decir que la velocidad de B con respecto a su seno del ángulo opuesto al vector es igual a, vamos a hallar la velocidad relativa de vista desde B con respecto a seno de su opuesto. Y esto también a su vez es igual a la velocidad de D con respecto al seno de su opuesto, que es 90 grados. Entonces, despejando, la velocidad de D vista desde B va a ser la velocidad de B seno de teta sobre seno de alfa, y la velocidad de D va a ser velocidad de B seno de 90 sobre seno de alfa, puesto que la estructura es la misma. Vamos a calcular el de arriba. Entonces tendríamos 28 que multiplica a seno de teta, que era 25 punto, vamos a revisar, acá están los datos, era 15, perdón, 15,255 sobre seno de 74,745, dándonos una velocidad de 7,636 o 7,64 pulgadas por segundo. Y la velocidad de D, de igual manera, pero con seno de 90 es 1.
por seno de 90, vamos a dejarlo expresado de todas maneras, seno de 90 es 1, seno de 15.255. Y esto nos indica que esa velocidad es de 106.41 o 106.42 pulgadas por segundo. Para conocer la velocidad angular del eslabón D y B, entonces despejaríamos, tal y cual vemos acá, a la velocidad relativa de D vista desde B sobre su radio de D a B, o de B a D, o de D a B, como lo queramos expresar. De este caso, de velocidad, tendríamos 7.64 pulgadas sobre segundos sobre lo que mide el brazo, que son 8 pulgadas. Quedándonos el resultado en radianes sobre segundo. 7.64 dividido entre 8. 0.955 radianes sobre segundos. Y de esta manera se resuelven este tipo de ejercicios. Vamos a rectificar el último cálculo. Seno de 90 es 1 entre seno de alfa, que era 15.255 por 28. Y de esta manera ya tenemos todo el resultado de lo que nos solicita el ejercicio, o al menos que me falte también la velocidad angular. Me falta la velocidad angular de DAE, pero se calcularía exactamente igual. Velocidad angular de DAE va a ser la velocidad angular de D sobre el radio de DAE. Aquí tendríamos que aplicar Pitágoras, bien pueda. En este caso aquí sería 106 42 pulgadas sobre segundos, y debemos calcular el radio, puesto de que esta parte no nos las indica. Podemos calcularlo utilizando Pitágoras, dado de que es la hipotenusa. Entonces, R de DAE va a ser la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso de 11 a la 2. Todo esto ya va a dar en pulgadas, puesto que tendríamos pulgada cuadrada, raíz cuadrada, ya va a dar en pulgadas el resultado. Vamos a ver el cálculo, entonces seríamos, bien, 9 más 11 a la 2, raíz de ello, 11/40. Vamos a repetirlo, puesto de que se vio como si se vio un error, pero ok, simplemente que me lo expresa de esta manera. 11.4017, 11.42, 11.42 pulgadas, y este resultado, 106.42 sobre lo que recién calculé, me dan 9.33 radianes sobre segundos aproximadamente para la solución completa del ejercicio.